¿Se ve la presentación o no? Sí, se ve, ¿Se pero mueve todo? no está en modo presentación. Ah, entonces no. Esperá que voy a volver. Lo compartí. Voy de vuelta. Ahora sí, se tiene que ver bien. Y se mueve. ¿Se ve bien, che? Ahora sí. Sí, sí, ahora Joya. sí. Bien, bueno. Este es un tema de lo de la segunda parte, para mí uno de los más importantes, seguramente. Y es el tema del forjado. El forjado se utiliza muchísimo en la industria y se utiliza porque las piezas cuando son forjadas adquieren propiedades mecánicas, sobre todo en los esfuerzos que son dinámicos, que son muy, muy importantes, y entonces nosotros podemos diseñar piezas que tengan menor masa, menor volumen, menores dimensiones que otras que no tuviesen el proceso de forjado para las mismas solicitaciones. Y cuando nosotros hablamos de sistemas mecánicos, cuanto menos masa tenemos en juego, vamos a necesitar menos potencia, menos esfuerzo, menos de todo. Ahora les voy a explicar por qué y por qué ocurre este tipo de cosas. Porque nosotros, cuando vamos a forjar, vamos a lograr un fibrado direccional en función de cómo le estemos aplicando las fuerzas de forjado, y entonces el material no va a tener las mismas propiedades eh, en todo su volumen, sino va a tener distintas propiedades en función de cómo nosotros vamos a orientar determinada fibra. Va a tener un afino de grano y va a aumentar lo que es su tenacidad, sus propiedades a la fatiga. Y eso se usa muchísimo en la industria y de hecho van a recibir, por ejemplo, piezas y planos que específicamente le van a pedir que el material sea forjado. No lo van a poder hacer de otra forma. Entonces, es un proceso de formación plástica, sí. Nosotros vamos a comprimir entre matrices por dos tipos de forja. Una cosa es por presión, podemos hacer una presión gradual, y la otra es con algo que se llama martillos, que van dando impactos sucesivos hasta que llegamos a la forma deseada. Depende para qué lo vayamos a usar, muchas veces es un proceso intermedio. ¿Por qué? Y porque las partes que nosotros vamos a tener dentro de mecanismos donde necesitamos otro tipo de tolerancias que no sean las que salen, ahora estoy hablando de un forjado en caliente, donde nosotros todo lo que hacemos en caliente no tiene un gran control de precisión dimensional ni de rugosidad, etcétera, vamos a necesitar hacer un maquinado. Si no hace falta, podemos usar las piezas forjadas directamente. Y si no, se puede hacer un maquinado. Otra cosa que tiene de bueno el forjado, que es apto para el tratamiento térmico. Entonces nosotros podemos obtener otro tipo de propiedades de las piezas dándole después un tratamiento térmico. Cuando nosotros hacemos una matriz y vamos a forjar una pieza, vamos a hacer una pieza que sea próxima a las dimensiones finales que tenemos. Por ejemplo, un semieje, una punta de eje. ¿Y eso en qué nos beneficia? Bueno, vamos a necesitar mucho menos material, no solo por las propiedades mecánicas que estoy diciendo, sino porque vamos a llegar a una forma similar a la forma de la pieza que necesitamos, muy aproximada. Voy a necesitar mucho menos material. Y aparte el mecanizado va a ser muchísimo menor. Entonces voy a tener piezas que van a tener eh, un menor volumen, o sea, que van a tener menos masa, que van a tener una forma muy parecida o muy aproximada a mi pieza final, que si la tengo que mecanizar, el mecanizado va a ser bastante menor que un mecanizado partiendo de otro tipo de piezas que no sean forjadas. Bueno, esas son muchas ventajas de las que tiene el forjado en sí. ¿Qué se puede hacer con el forjado? Bueno, estamos viendo acá, ¿no? Hay cigüeñales, engranajes, ya les dije, ¿no? Piezas de automóviles, bielas, bueno, un montón de conjunto de piezas como
como pueden ver, hay algunos extremos ahí también. Bien, ¿qué necesito yo para poder forjar el material? Bueno, vamos de vuelta. Cuando vamos a hacer cualquier proceso de formación plástica, lo que necesito son materiales dúctiles, o sea, que se puedan deformar el material sin que se rompa. Y después voy a tener que tengan una resistencia a la deformación baja, si bien la resistencia a la deformación también depende, ¿no?, de la velocidad con cual lo esté deformando. Pero bueno, voy a tratar de usar materiales que tengan estas propiedades, porque ¿qué pasa? Eh, la mayoría de los metales son forjables, pero a la medida que los voy aleando, bueno, ya cada vez son menos maleables, entonces son más duros, son más frágiles y es muy probable que se me rompan o tengan algún tipo de falla antes de llegar a la pieza que yo necesito en sí. Bien. Según su temperatura, el forjado puede ser en frío, en tibio o en caliente. Cuando son en frío, nosotros vimos, ya lo vimos también en el laminado, ¿no?, que a medida que yo los voy deformando, el material cada vez se hace más duro y admite menor deformación, o sea, se va poniendo más frágil y yo voy llegando a un punto cercano a la rotura. Para poder seguir deformándolo, bueno, se puede hacer algún tipo de recocido, le aliviano las tensiones en sí y puedo seguir deformándolo. Lo que generalmente se utiliza, en lo que vamos a centrarnos en sí, es en caliente, ¿no? Entonces, yo voy a deformar el material, en la medida que voy deformando el material no se va endureciendo porque a la temperatura que yo lo estoy haciendo también se produce cierta recuperación y lo puedo seguir deformando en sí. Entonces no se endurece. Y así tengo una ductilidad muy, muy amplia y puedo alcanzar grandes deformaciones en sí. Pero la resistencia que va a tener a la deformación es, bueno, va a ser menor si yo disminuyo la temperatura. Cuanto mayor temperatura tenga, menor resistencia a la deformación voy a tener. Pero sí va a aumentar esa resistencia a la deformación en función de la velocidad. ¿Eh? Cuando, bueno, estoy forjando en frío no, porque la velocidad es muy baja, pero en caliente sí, y las velocidades son más altas de deformación. Entonces, ¿qué podemos decir? Todos los aceros son forjables, pero obviamente se prefiere lo que tengan bajo contenido de carbono o si son no ferrosos que sean maleables. Las plantas para hacer los forjados son plantas grandes y no son flexibles. ¿Qué quiero decir? Puedo tener distintos tipos de máquinas, sí, pero cuando pongo una matriz, todas las piezas me van a salir exactamente iguales. Esa es la idea. Entonces yo necesito, para poder amortizar esto, necesito una alta producción. O sea, que las piezas sean repetibles, que tengan una alta producción, y para eso necesito lotes de piezas grandes. No voy a hacer un sistema de forjado para hacer 10 piezas. Hablamos de miles de piezas en sí. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por algo como lo que dije, ¿no?, que las propiedades mecánicas que adquiere la pieza son excelentes. Tenacidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la corrección. Y después también aumenta las propiedades metalúrgicas. Va a tener un fibrado direccional que va a seguir todo el contorno de la pieza que estoy deformando en sí. La dureza final y generalmente es parecida al normalizado, pero se puede hacer un tratamiento térmico posterior según la solicitación y el requerimiento que tenga en el proceso de forjado en sí. Cuando yo tengo una pieza forjada, por ejemplo, la ventaja que voy a tener contra un mecanizado es que no voy a cortar el fibrado. O sea, si yo hago una pieza forjada, supongamos que tengo que hacer un determinado eje que va forjado y en la punta del eje va un roscado, no voy a hacer un roscado maquinado cortando la fibra porque para algo hice el forjado, para mantener ese fibrado direccional en todo el contorno de la pieza. Entonces la rosca que voy a hacer va a ser por laminación. La idea es no cortar esta fibra porque son los que me están dando otras propiedades en sí.
El tiempo de mecanizado va a ser menor. ¿Por qué? Y porque estoy casi en la forma final que necesito de la pieza. Entonces, básicamente no desperdicio casi nada de material. ¿Y cuándo lo uso? Y cuando tengo piezas que necesito gran resistencia, que están en condiciones de servicio comprometidas, con solicitaciones que son altas. Entonces, yo voy a tener piezas con excelentes propiedades mecánicas, pero con menor peso, menor sección. Entonces voy a tener un fibrado característico, voy a tener un tratamiento térmico posterior en este tipo de piezas y eso es una ventaja muy grande. ¿Y por qué se produce eso también? Porque también se produce un afino de grano. ¿Se acuerdan que hablamos del afino de grano cuando vimos los procesos de laminado y los procesos de formación en caliente? Que también vimos la orientación de la fibra, vimos cómo convenía usar una determinada chapa o no en función de la fibra. Bueno, acá se produce exactamente lo mismo. Entonces, en dirección de esa fibra, yo obviamente voy a diseñar en función de eso, van a hacer que mi pieza tenga esas excelentes propiedades mecánicas. Después, en sí, va a tener menor segregación y menor supladora también, el material por la compactación que tiene, y el material va a ser más homogéneo. Discúlpenme, pero llegó alguien en la reunión, voy a tener que salir de la presentación para darle lo que es. Bien. Vuelvo a la presentación. Entonces, buenas noches a Yelen. Arrancamos hace poco con lo de forjado y vimos antes todo lo que es cizallado, punzonado, plegado y embutido. Bueno, acá está la comparación que yo les decía de las estructuras. Si yo tengo una estructura obtenida por fundición, tengo este tipo de estructura. Ahora, bueno, puede ser que yo lo mecanice. Listo, tengo el material así y lo mecanicé. Me quedan este tipo de fibras. Acá está cortado. Ahora, cuando yo lo forjo el material, me quedan las fibras así, en el contorno, como estuvimos viendo. De ahí a todas las propiedades que dije que aumentaban con esto. Entonces, esto es lo que hace que la pieza tenga mucha mayor resistencia. Y aparte, yo estoy haciendo deformaciones que son muy grandes en sí, vengo con este tamaño de grano y cuando afino el grano, obviamente voy a tener otra resistencia. Si bien dije antes que tenía cierta recuperación y por eso se podía seguir deformando, sí, pero no se va a recuperar a esto, no confundir. Una cosa que tenga cierta recuperación y que yo lo pueda seguir deformando, y otra cosa es que llegue al tamaño anterior de grano, que no, el grano se afina y por eso de ahí parte de las propiedades. Una es que voy a tener el fibrado direccional en todo el contorno de la pieza y el otro es el tema este del afinado del grano. Tiene desventajas y como todo. Puede ser que tenga inclusiones de cuerpos extraños, porque cuando se forja, y sobre todo cuando se forja dado abierto, ahora vamos a ver las diferencias, y bueno, puede haber algo en el ambiente que quede adentro de la pieza. Cuerpos extraños, sí. Eh, Son procesos bastante complejos, vamos a ver un video después de cómo se hacen bielas y tenés que tener muchos sistemas de seguridad y prestar mucha atención, porque las prensas bajan y si son martillos golpean y son cientos de toneladas de esfuerzo y donde te agarró generalmente pones algún tipo de pinza como para dar vuelta a la pieza y que termine con el conformado final y bueno, he visto muchos accidentes y perdés parte del cuerpo. Bueno, ¿qué otras cosas pueden pasar? Bueno, ausencia de material. Si no está bien repartido el material, más allá de que pueda partir de un volumen similar al que voy a necesitar, más la rebaba que voy a desperdiciar, puede ser que la pieza no se llene. ¿Por qué? Y porque o calculé mal el material, o no usé un repartidor, no deformé y repartí el material de forma adecuada, o estoy utilizando quizás menos energía de la que necesite para llegar a la forma final. Puede ser que aparezcan determinado tipo de pliegues, grietas también, ¿no? Si le doy demasiada temperatura o si estoy utilizando una matriz con un esfuerzo muy focalizado en un sector, entonces el forjado en ese momento no va a ser el adecuado y entonces se puede agrietar. Después, bueno, obviamente lo mismo que vemos en casi todos lados con este tipo de proceso.
voy a tener que poner algún tipo de ángulo de salida, si no la pieza no va a salir de la matriz, ¿no? Y después no puedo hacer pequeñas paredes, o sea, muy finas, verticales, porque no va a soportar el esfuerzo ninguna matriz, una pequeña pared vertical, se va a romper básicamente, se va a romper la matriz en sí, tampoco puedo hacer pequeños agujeros, ¿no? No voy a hacer ningún tipo de arista viva. Y bueno, las tolerancias de acabado, como cualquier trabajo en caliente, no tenés un amplio control dimensional también, y no vas a poder hacer agujeros de pequeño diámetro. Puede ser que falte material, acá no se ve bien por ahí en la imagen, pero hay falta de llenado en esta pieza. Esto es lo que se llama pliegue. Huellas, no terminó de llenar acá, vaya a saber qué pasó. Y acá no se ve, pero hay una fisura longitudinal. ¿Ocurre esto? Sí, ocurre muy seguido y depende cómo sea el proceso y qué se está haciendo. Muchas veces antes de maquinar estas piezas, sobre todo si son piezas de seguridad, por ejemplo las puntas de eje que le decía, cuando te llegan las piezas de forja, antes de mecanizado, antes de hacer cualquier cosa, le haces un proceso de verificación de que no tenga ningún tipo de fisuras, ¿no? Con partículas magnetizables, por ejemplo, Magnaflux. Entonces vos probás en los dos ejes de la pieza y ves que la pieza no tenga ningún tipo de fisura. Eso se lo haces antes del tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque el tratamiento térmico te agranda las fisuras y entonces después tenés que descartar la pieza. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede pasar algún tipo de piedra o amolar la fisura, porque por ahí la parte que vos vas a usar en esta pieza es esto, y quizás tenga que maquinar esto, y esto de acá no lo querés con una fisura, pero digamos que estructuralmente la pieza que tenga, no sé, 5 décimas menos, longitudinalmente, por 1 milímetro de ancho no te molesta mucho y podés tocar la fisura, probás de vuelta con el Magnaflux, si la fisura sigue la tirás, y si no, bueno, la podés llegar a mecanizar. ¿Vieron ustedes en tratamiento térmico lo que hay en ensayo de materiales, lo que estoy hablando de partículas magnetizables? En mediciones y ensayo. En mediciones ensayos, sí, no sé qué dije, pero era mediciones ensayos, sí, bien. Por ahí me equivoqué en nombre de la materia, está bien. Entonces vos le pones un toroide en un sentido, generás corriente en un sentido y probás en un sentido la pieza y después, bueno, lo usás en el otro sentido y lo probás 2 veces y después con una lámpara especial ves si te quedaron las partículas bien o no. Ese es un método, por ejemplo, de controlar esto antes del tratamiento térmico en sí. Procesos de forja, bueno, pueden ser que haya cuando trabajo en frío, cuando trabajo en tibio, cuando trabajo en caliente. Entonces, generalmente lo que vamos a ver nosotros son trabajos en tibio o en caliente. Les voy a explicar los tres, pero el forjado en frío, me voy a centrar más en los otros dos, que son los que se usan más en forma industrial. Bueno, depende de cómo esté forjando yo, si en frío, en tibio o en caliente, voy a tener más controles dimensionales. Cualquier cosa que haga en frío, tengo una tolerancia dimensional muy controlable, y si estoy en tibio más o menos, y en caliente menos que en sí. Obviamente la rugosidad en frío también es mucho mejor que en caliente, intermedia en lo que es frío. Las dificultades que voy a tener para hacer las geométricas, algo que esté en frío, no voy a poder deformarlo mucho más allá que después le haga un recocido, etcétera. Pero en caliente sí puedo tener grandes deformaciones, las cosas que voy a hacer en frío tienen tamaños menores por las fuerzas que están en juego, en cambio las de caliente pueden ser mucho, mucho más grandes. ¿Por qué? Porque al deformar en caliente, ya hablamos dentro de las propiedades que tenía, si yo voy calentando el material, el esfuerzo que voy a necesitar es menor que si estoy en frío, que el esfuerzo va a ser mayor. Bien, entonces, si voy a hacer un forjado en caliente, ¿qué voy a hacer? Y primero voy a cortar un material de alguna forma simple, o sea, de cómo vienen las barras de laminación, puede ser una barra circular, cuadrada, etcétera. Voy a calcular el volumen final que quiero y le voy a agregar un porcentaje de lo que va a ser mi rebaba, ¿no? Acá teóricamente dice un 17%, después lo vas a hacer de forma empírica, como todo lo que estuve explicando. Entonces, voy a llevar un horno hasta que el material tenga una temperatura homogénea en sí.
y lo voy a calentar a una temperatura mayor que con la cual voy a forjar, porque yo me voy a asegurar una temperatura de forja en sí. Puede ser que en el proceso intermedio entre que yo lo estoy calentando, hay también repartidores de material, porque yo parto una barra que puede ser cuadrada y a la forma que voy a llegar es otra. Entonces, es posible que vaya teniendo procesos intermedios de deformación y de ser así, y que el material descienda a su temperatura, puede tener algún otro tipo de recalentamiento intermedio en sí. Después, bueno, lo voy a conformar. ¿Y cómo puede ser? Bueno, si es un martillo, por impactos, y si no, con una presión gradual por una pieza en sí. Bien, estos serían los pasos como para hacer eh, esta pieza, ¿no? Entonces, partimos de una barra, en este caso una barra circular. Esto yo lo caliento a temperatura que está homogénea. Después lo voy a pasar por una serie de rodillos que se llaman repartidores en sí, y lo que voy a hacer es ya distribuir el material de forma similar a como yo lo voy a necesitar, ¿no? Entonces después ya voy a tener una proforma del material con golpes, ¿no? Esto tiene una matriz y queda una medida. Después queda otra final con la rebaba. Después esto con la rebaba, lo que yo hago es por el método que vimos hoy, ¿no? Nosotros hacemos un punzonado, en este caso sería un troquelado, porque la parte que no va a quedar, que nos sirve, es esta, y esto es el desperdicio, y listo, le sacamos la rebaba y tenemos nuestra pieza en sí. O sea, y esto nuevamente, dos tipos de máquinas, prensa directamente, un martillo o un martinete. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Les pido que presten atención de lo que estuve explicando hasta ahora. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que se usan? ¿Cuáles son las ventajas del proceso? ¿Por qué yo elijo hacer una pieza forjada en desmero de hacer una pieza de cualquier otra forma? ¿Por qué diseño con una pieza forjada? Porque te voy a mandar un plano que diga, no, esto tiene que estar forjado, ¿eh? Propiedades que se adquieren, qué y por qué, como más o menos todo lo que vemos nosotros. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? Bien. ¿Hay varias formas de forjar? Sí. Tres, básicamente. Una que se llama dado abierto, dado o matriz, que está abierta, otro que se llama dado impresor, y un forjado sin rebaba en sí. El caso más simple es el que tiene el dado abierto. Entonces yo voy comprimiendo una parte de la pieza que voy necesitando entre dos planos, como si fuera un ensayo de compresión. Entonces voy reduciendo lo que es la altura del material. En la medida que yo le voy aplicando una fuerza con una velocidad, esta altura se reduce. Obviamente el material se reparte y entonces ¿qué pasa? Se agranda este diámetro que está acá. En la medida que yo voy haciendo esto, voy a obtener otro tipo de pieza. Ahora, esto produce también un efecto que se llama abarrilamiento. O sea, cuando yo empiezo a reducir esta sección, no voy a tener después acá otra sección rectangular. Voy a tener una sección de este tipo con esto en forma de barril, porque lo que pasa es eso que están viendo ahí, ¿no? En el GIF. Yo lo empiezo a deformar y no queda una pared recta. ¿Por qué? Porque el material, si bien tiene una temperatura homogénea y dijimos que se va a deformar más en la zona que tiene mayor temperatura, en el momento en que empieza a tocar el punzón, ya la parte esta que está acá arriba no tiene la misma temperatura que el resto, ¿no? Entonces las deformaciones van a ser distintas. La parte que está abajo, que está en contacto con esta pieza, tampoco tiene la misma temperatura. Y la que está en contacto con el aire tampoco tiene la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener distintos coeficientes en función del calor que vaya perdiendo contra las distintas superficies y lo que va enfriando lo que es el metal en sí. Entonces,
el material cuando va estando más frío va a tener más resistencia a la deformación en una parte que en otra, y lo que termina sucediendo es este efecto de abarrilamiento. Bien. Cuando yo estoy forjando así, puedo utilizar distintos tipos de matrices, ¿no? Se llaman, pueden ser cóncavas, convexas, las matrices en sí, ¿no? Hay distintos ejemplos. O sea, tengo el lado superior y este que es inferior está fijo. Tengo una posición de trabajo, puede ser cóncavo, puede ser convexo. Esto se usa bastante en procesos intermedios, ¿no? Que es para reducir la sección que tiene transversalmente y poder repartir el material previo a cómo lo voy a poner en la matriz de forja en sí. Puede ser que utilice también el sistema que es condado impresor. Para esto voy a tener dos mitades similares a las otras matrices que estuvimos viendo. Entonces yo voy a tener una pieza inicial que me va a terminar tomando esta forma que tiene la matriz, ya sea por impacto o por presión, lo voy deformando. El material va a terminar ocupando toda la forma que tiene mi matriz en sí, y acá en el medio va a quedar una rebaba. O sea, voy a tener una matriz superior, una inferior, por eso se llama condado, condado impresor. La rebaba en sí tiene una función muy importante, porque la rebaba va a salir por la diferencia que vimos en la matriz. Obviamente vamos a tener todo calculado, pero en la medida que la rebaba que el material empieza a fluir para formar la rebaba, se va a enfriar más rápido, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Sí. Bien, entonces el material que está dentro, lo que va a hacer, va a tener mayor capacidad de formación que esa rebaba en sí. Entonces me va a hacer eh, como de tapón. Entonces yo, si tengo determinado tipo de cavidades adentro que no son de tan fácil acceso, lo que voy a hacer es poder repartirlo mucho mejor por tener esa rebaba en sí. Y aparte me voy a asegurar un llenado completo de la matriz como quiero yo. Obviamente con la cantidad de rebaba que también está calculada, ¿no? Habíamos visto antes, decía un 17%, y eso después lo podemos llegar a ajustar en forma empírica. Bien, y la otra forma es sin rebaba directamente, o sea, voy a tener una matriz cerrada. Voy a tener una matriz, voy a tener un material, voy a presionar sobre ese material y me va a quedar de la forma exactamente de la matriz. No va a tener rebaba, esfuerzo solo de compresión. Cuando lo hacemos así, vamos a tener que tener cierto cuidado, sobre todo con el volumen del material. Vamos a tener que poner el volumen de material necesario para obtener la pieza que tenemos. ¿Y qué pasa si ponemos mal? Bueno, si lo ponemos mal, el problema que podemos llegar a tener es que podemos dañar la prensa o podemos dañar la matriz en sí, porque tenemos que tener un muy buen control del volumen en sí. Ahora, la pieza que vamos a obtener va a ser de tolerancias dimensionales mucho mejores que en cualquiera de las otras dos opciones que vimos antes. Entonces, si nosotros le ponemos más material y damos presiones excesivas, bueno, vamos a terminar rompiendo algo, ¿no? Ya sea la prensa o la matriz, como dije antes. Si le ponemos menos material, no se va a llenar la matriz, entonces no vamos a tener la pieza que nosotros queremos. Pero bueno, obviamente si esto se usa es que se puede calcular bien, y lo que vos obtenés son piezas que tienen mucho mejor control dimensional en sí. Ahora, ¿qué tratás de usar? Y tratás de usar materiales que no tengan en juego los esfuerzos que tenés, por ejemplo, con aceros. Entonces sirve bastante. ¿Y para qué se usa mucho? Sobre todo para el aluminio o cualquiera de todas las adhesiones, ¿no? Con todos los aliantes que vimos en la parte de destrucción de aluminio. Bien, esto sería un ejemplo de lo que es el forjado sin rebaba. O sea, yo tengo un material inicial, vengo con mi punzón, comprimo,
se va a deformar nuevamente en forma de barril, por lo que expliqué antes, y termino con la pieza que nosotros necesitamos, que sería en esta opción en sí. Hay otra forma de hacer esto que se llama acuñado. Bueno, este proceso lo que tiene como característica es que vos podés imprimirle al material muy buenos detalles de superficie. Obviamente vamos a tener una matriz con los detalles que queremos en la cara superior y los mismos u otros, lo que nosotros queremos en la parte inferior, o sea, en la parte, digamos, inferior de la pieza que estamos haciendo. ¿Tiene buena presión dimensional? Sí. Y por ejemplo se usa mucho para hacer monedas. ¿Qué equipamientos necesitamos para todo lo que es el proceso de forjado en sí? Bueno, tenemos máquinas auxiliares que las más importantes son los repartidores o las proformas, porque ya dijimos, partimos de una barra estándar comercial y tenemos que llegar, por ejemplo, a una biela. Y la barra estándar comercial, supongamos que es, no sé, cuadrada o cilíndrica. Listo. Bueno, vamos a tener que repartir el material. Entonces, una de las principales partes son los repartidores o proformas. ¿Cuántos hay? Y depende de la geometría de la pieza. Ahora los vamos a ver en detalle todos. Vamos a ir pasando por todo eso. Y después sí vamos a tener las otras máquinas que, bueno, básicamente que son, y las máquinas para el forjado en sí, ¿no? Para que nos den la pieza que nosotros queremos. Y ahí están las máquinas por accionamiento hidráulico o los martillos por los golpes. Y las matrices, fundamentalmente, las matrices de forjado, que son las que van a regular la parte final que nosotros necesitamos. Bueno, esto ya lo expliqué, que el repartidor es para obtener una forma semejante a la pieza, para después sí poder forjarla, si no sería muy difícil en sí. El martillo, bien, golpes e impacto. Esta es una máquina, para que vean que con esto se hacen piezas o repetibles o piezas bastante complejas que de otra forma no se podrían hacer. Entonces, mediante golpes e impactos, lo que va haciendo el martillo va deformando las piezas que están, estas serían las matrices, las piezas en sí, y el golpe del martillo lo va deformando. También hay forja por rodillos, que ahora vamos a ver. Entonces nosotros podemos poner la pieza de forma perpendicular a los ejes del rodillo y va a salir del otro lado del rodillo ya con el material más repartido. Y yo puedo tener un rodillo con distintas formas, o sea que la puedo pasar progresivamente por una parte del rodillo, por otro, y entonces voy haciendo varios pasos de lo que es repartir el material previo al forjado en sí. Bueno, nosotros acá hay algunos ejemplos, ¿no? Yo puedo pongo la pieza, la hago pasar por los rodillos en sí y ven cómo se va deformando esta pieza y me va quedando otra pieza ya con el material repartido de otra forma, ¿no? Bueno, esto sería como actúan, porque puede ser que esté la pieza, perdón, puede ser que lo pase, como dice acá, de forma paralela entre los rodillos, y eso me sirve para alargar las piezas y para repartir. Discúlpeme, voy a repartir las piezas, el material en sí, haciendo formas más alargadas. Bueno, las prensas transfieren carga, ¿no? Por aplicación de presión, generalmente, bueno, son hidráulicas. La deformación va siendo homogénea porque la presión es gradual y voy a tener mejor tolerancia al final que si utilizo un martillo. La prensa va a tener una fuerza disponible, ¿no? Y esa va a ser la capacidad que me va a dar. ¿Cuántas toneladas puedo tener yo de carga? Generalmente las más utilizadas son las que
yo levanto la parte de la matriz superior, o sea, la parte va a tener una matriz que es inferior, que es la que está fija a la mesa, que son la que voy a intercambiar junto con la superior, y la superior va a hacer todo el movimiento de subir con la prensa y bajar cuando yo se lo indique. Y esto puede ser accionado de forma mecánica o por un sistema biela o manivela, o también puede ser accionado de forma hidráulica. De todas formas, tienen un volante de inercia, ¿no?, para poder seguir con el mismo movimiento de forma repetida. A ver, sistema, ¿no? Voy a tener un cigüeñal, sistema biela, voy a tener un bastidor y voy a tener todo lo que es la matriz que me va a estampar la pieza. Entonces, yo voy a llegar a un punto muerto superior, y después voy a tener todo un esfuerzo de la prensa y voy a llegar al punto muerto inferior, o sea, pasando por estos 180 grados. Este es un tamaño de una forja, y algunas que son bastante más grandes que esta, depende del tonelaje y de qué es lo que vaya a hacer. También tenemos accionados por prensa. Fíjense lo que es el tamaño, ¿no?, de este eje que se está haciendo. Yo lo voy prensando. Esto partimos de un cilindro, generalmente sale de un horno eléctrico, después tiene un tratamiento posterior, después se calienta en un horno. Cuando el material está homogéneo, yo lo voy bajando, y a medida que voy bajando voy deformando para hacer este eje que está acá. Fíjense el tamaño de la gente, ¿no?, con respecto a los que son estas máquinas. Bueno, de otra forma sería imposible hacer algo así. Entonces, lo que tengo acá acá se ven todos los brazos, esto es hidráulico. Evidentemente, bueno, va a tener un accionamiento hidráulico. ¿Y qué va a depender eso? Y depende del caudal y la presión que yo le ponga el cilindro. Generalmente son más productivas en sí, y sirven más para lo que se llama forja libre, ¿no? Acá yo no tengo matrices, salvo el punzón arriba. A ver, vamos a ver este ejemplo. Me dicen si no se ve el video o no se escucha. A ver, primero voy a levantar. ¿Ven el efecto de abarrilamiento que se produce? Sí, sí, se nota. ¿Por qué le digo que es peligroso? Porque lo que está haciendo el operario es necesario. También sacarle las capas de óxido en sí. La presión que hace esto, cuando son piezas más chicas, va mucho más rápido en golpes. Acá lo que está haciendo lo va deformando, ¿no? Tiene obviamente el robot, pero después, para darle determinado tipo de formas, te apoyás con algunos elementos como para ir dándole formas a la pieza, y eso lo haces muchas veces de forma manual. A ver, voy adelantando. Bueno, para ejemplo, me parece que está bien. Igual todos estos videos los tienen subidos en el Drive, ¿eh? Ahora, cuando voy a tener un martillo, voy a hacer, ¿esto qué va a ser? Impactos sucesivos, uno atrás del otro. ¿Cuántos golpes le voy a dar? Y depende del esfuerzo que yo vaya a tener. Es más barato y es más flexible. ¿Y por qué? Y bueno, porque tengo flexibilidad en función de la fuerza, le puedo dar más golpes y listo. ¿Y qué energía va a tener? Y depende en el momento del impacto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué voy a tener acá? ¿No? Parte de energía, voy a tener energía cinética, voy a tener energía potencial, ¿no? O sea, yo voy a soltar esto por gravedad, voy a golpear, subir, golpeo, subo, golpeo. ¿Se entiende?
Sí, 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 perfecto. bien. Bueno, también puede ser que yo me auxilie de algún de aire comprimido o algún sistema hidráulico y entonces voy a tener más energía. ¿Por qué? Porque le voy a sumar a la parte de energía que yo ya tenía, voy a poder sumarle el área que tenga, por ejemplo, de ese cilindro, más la altura que tengo encima, la presión que le doy, y entonces voy a tener mayor impacto. ¿Y esto de qué me sirve? Y me sirve para tener máquinas para poder hacer con menos impacto eh, la misma pieza que hubiese obtenido antes, entonces tengo más energía disponible, tengo parte de la energía potencial y, y la energía de la presión en sí para tener mayor energía total. Bueno, tenemos que hacer una biela. Yo puedo obtener dos tipos de piezas en bruto. Yo acá estoy mostrando la dirección del forjado. Una es corto el cilindro este del bruto, ¿no? De lo que vimos, cómo se obtienen los materiales en caliente, corto este cilindro y puedo cortar, si no, este planchón de esta forma. Y después lo voy a forjar a esto así y a esto así, pensando que la forma de la biela es esta. ¿Cuál usarían? Yo sería el rectangular. ¿Alguien más, che? Dale que no pasa nada. Creo que el rectangular tendría más desperdicio, tal vez, pero no sé, la verdad. Y bueno, para Solo por eso decir está. algo contrario, nada No, más. no, no, pero él dijo el rectangular, van 2-0, 2-0 gana rectangular. Bueno, lo que vamos a tener en cuenta para hacer esa biela son los esfuerzos que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ver cuáles son las líneas de influencia. Y después, dentro del forjado en sí, le voy a dar un fibrado direccional. Entonces yo voy a tratar de aprovechar las líneas de influencia que voy a tener en mi material base. De ahí a las explicaciones que hicimos de los afinos de grano, de los conformados en caliente, para tener bien, bien claro dónde están las líneas de influencia. Entonces yo tengo que tener bien claro cuáles son los esfuerzos que voy a tener y de dónde estoy partiendo con los esfuerzos en sí. Entonces, fueron todos por el B. Yo puedo poner esto, lo deformo, lo pongo acá, lo golpeo, bla, 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 obtengo la biela, o del cilindro este puedo obtener la biela. Ahora, en sí, estas son las solicitaciones que yo voy a tener, ¿no? Es una biela. Esto supongo que ya lo tienen claro, ¿no? Los esfuerzos que voy a tener, la pieza, cómo va a estar solicitada en sí, la biela que está allá. Tengo el análisis de este tipo de solicitaciones, son los esfuerzos que va a tener esa biela en sí. La línea de fluencia, cuando yo tengo este material, este redondo, son longitudinales y acá también. Ahora, si yo lo corto, esto, como les dije, perdón, me voy arriba para mostrarlo, lo corto así y de este pedazo es donde voy a obtener la biela, lo que yo voy a tener son estas líneas de fluencia, las voy a tener perpendiculares, por eso están marcados con estos puntos. ¿Se entiende? Porque venían así, yo lo corté y tengo esto. Y en este caso, Ah, claro, claro. La parte del corte no la había entendido. claro, Yo me claro. imaginé el rectángulo entero. Ah, bueno, 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 está bien, está bien. Entonces ven la diferencia. Tendría que ver qué solicitación tengo. No, no es ni bueno ni malo, pero para el caso de la biela, no. Para el caso de la biela, no. Porque yo, para el caso de la biela, como tengo los esfuerzos, vimos esta solicitación, yo necesito la línea de fluencia para acordes, no, no perpendiculares en sí, ¿no? Sino que estas líneas en sí, la extensión que voy a aplicar esté dentro de la línea que yo tengo. Porque acá voy a tener, la solicitación es la misma, pero en este caso el material va a ser más resistente en forma transversal. A mí esto no me sirve esto, para lo que es el caso de la biela. Eso hay que tener en cuenta, analizarlo, cuál es el material de partida, a dónde voy a llevar y cuáles son las solicitaciones que voy a tener para elegir el material más adecuado. Bien, entonces dijimos que es anisotrópico el material. Bien, eso es lo que nosotros queremos. Y eso va a depender de cómo tenga la orientación de las líneas
de fluencia en sí. La resistencia estática, generalmente la misma, pero dijimos que la gran diferencia la tiene el forjado en la parte dinámica. Fíjense que todas las piezas que estamos viendo, los casos y los ejemplos, son piezas que van a tener esfuerzos dinámicos importantes, ¿sí? ¿No? Bien, y acá está un ejemplo de forjado de una biela. Yo les había dicho que hay una forma de hacer proforma que es por rodillos, ¿no? En el ejemplo anterior habíamos visto que nosotros podíamos poner un material que sea perpendicular a lo que están viendo acá, que sirve para alargamiento, etc. También se puede poner así, ¿no? El material. Y entonces yo lo voy pasando por cada pasada que le doy. Esta forma de los rodillos son distintas. Parto de una forma, voy deformando la pieza y a medida que la voy pasando por las otras partes, los otros rodillos, voy obteniendo otras formas. Entonces ven acá un ejemplo de cómo se va deformando, ¿no? Cómo yo voy, al pasarlo por estos 4 rodillos, cuáles son las formas que voy obteniendo, hasta que ya tengo una forma para forjado en sí. Paso más, tengo otra forma de forjado, generalmente tengo una o dos operaciones de forjado hasta que me da la pieza final. Después le corto la rebaba, ¿no? Por supuesto, y obtengo lo que es mi pieza final en sí. Hay un video gráfico de esto, que es más gráfico de esto, a ver, que está acá. Presten atención a la velocidad que va esto, ¿no? Y cuando yo les digo que he visto muchos accidentes y algunos muy graves, esas pinzas que van a ver que utilizan en algunos casos son bastante largas. Si bien los sistemas de seguridad que tienen son un montón, y a veces se confían y los puentean, más allá de eso, una distracción cuando estás haciendo esto puede ser bastante complejo. Esas pinzas que vos usás tienen unas manijas que utilizás. Y a veces si te las acercas mucho y no las sacaste suficientemente a tiempo, eso cuando le pega levanta y podés tener lesiones en el abdomen, etc. Sobre todo si tenés algún tipo de abdomen prominente como el mío después de la pandemia. Ahí le está dando la proforma, ¿ves? Sacó la pieza, la va deformando, reparte el material y ahí le dan primero una forma, la dan vuelta, siguen golpeando. ¿Cuántos golpes le va a dar? Es un martillo y depende el esfuerzo y la resistencia que tenga. Ahí va de vuelta. Agarra la pieza como viene del horno. Ves que hay uno que le saca el óxido, todo lo que se va desprendiendo de cada golpe. Listo. Ahí la termina. La pasa y acá hay un balancín que lo que hace es cortarle la rebaba. Le corta la rebaba y te queda la pieza terminada. Corta y bueno, después pasa un tratamiento posterior, se recupera todo. Bueno, yo creo que con el video queda un poco más claro, ¿no?
Bueno, necesitamos determinar energía. Nosotros vamos a ver qué energía tenemos en juego. Entonces, vamos a tener la energía de qué va a depender. Bueno, va a depender del volumen del material que tengamos que forjar. Eso va en centímetros cúbicos. ¿Qué índice de forjabilidad tiene? Va a haber una tabla que sale de ensayos que son intrínsecos para cada material. Y después tiene un factor de forma. ¿Cómo se calcula ese factor de forma? Bueno, se calcula lo que es una longitud media y una altura media, y eso se hace proyectando el área, ¿no? En el largo, o la altura media, el volumen de forjado, lo voy a tener que proyectar también. Y en función de la raíz cuadrada de ese cociente entre la longitud y la altura, yo voy a obtener el factor de forma, ¿no? Y un coeficiente. Bien, índice de forjabilidad, bueno, acá tenemos algunos índices, ¿no? Depende de qué tipo de aleaciones estemos usando. Hay latón, bronce, bueno, hay distintos tipos de aleaciones en sí y los factores que van a tener de forjabilidad. ¿Cuántos golpes? Y depende de la relación de energía que tenga y cuánta energía tengo yo disponible en el martillo y cómo la estoy usando, ¿no? Puede ser el peso por la altura, como vimos, o si tengo un sistema auxiliar, ese sistema auxiliar que vimos, ¿no? Que puede ser hidráulico, neumático, bueno, ahí voy a tener mayor energía disponible. Y la necesaria sobre la disponible me va a dar la cantidad de golpes. Es bastante simple en sí. Las matrices son de este tipo, son caras, bueno, si las repartís entre todo el material, no, pero digamos que hacer esto es bastante complejo, no solo dimensionalmente, sino en el material que tenemos que utilizar en sí, y llegan a superar fácil el 10% del costo de la pieza, lo que es el recambio del herramental. ¿Cuánto duran las matrices? Y depende de lo que estemos haciendo y cómo las usemos. Pueden durar 1000 piezas, pueden durar 10.000 piezas, pero eventualmente la vamos cambiando. Entonces, el diseño es muy importante, tiene que tener, ya dijimos que no tiene que tener ángulos vivos, tiene que tener aristas de salida. Bueno, partes intervinientes, bueno, van a ver todos los ángulos de salida que necesita la pieza, tiene que tener un determinado tipo de canal. Yo voy a tener bien claro cómo me va a fluir el material y voy a tratar de tener formas de matrices de las dos mitades del lado en sí para asegurarme de que lo voy a llenar. Y eso es un tema básicamente de diseño. Hay una línea que se llama línea de separación o partición, que puede ser horizontal para definir exactamente lo que es la matriz superior de la matriz inferior o no, depende de la forma de la pieza que nosotros estemos haciendo. O sea que puede ser exactamente en la mitad del lado o no. Ya cuando estamos hablando que son matrices cerradas, bueno, nosotros vamos a ir dándole forma también a la pieza que estamos forjando, y va a tener que tener sí o sí una partición, ¿no? De la matriz en sí, como la estuvimos viendo. O sea, ¿para qué me voy a fijar bien en la línea de separación o partición? La idea es que nosotros vamos a tener que tener determinados ángulos de salida para no tener problemas, radio de empalme, tenemos que asegurarnos que el material vaya a fluir bien, y también después vamos a ver cómo va a quedar toda la rebaba para que sea fácil cortar esa rebaba, obviamente sin tener ningún tipo de pliegues. Puede ser que sea plana la línea de separación o cierre, puede ser que no sea plana, que sea asimétrica, como esta pieza que estamos viendo acá, o puede ser que en sí sea asimétrica porque tiene esta forma, ¿no? O sea, puede ser plana, asimétrica, o puede ser simétrica. ¿Los esfuerzos van a ser los mismos? No. Entonces, cuando yo no estoy en esta forma plana en sí,
voy a tener esfuerzos laterales. ¿Se acuerdan cuando vimos en fundición esas máquinas automáticas eh, para hacer los moldes de fundición que después fundíamos las piezas y nosotros no necesitábamos un cierre como en los otros tipos de fundición, sino que los esfuerzos que tenía axiales los soportaba la pieza que está al lado? No, de tanto de eso no me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, lo que vos haces es tratás de hacer varias piezas, o sea, vas haciendo por lo menos dos piezas en forma simultánea, entonces vos diseñás ese proceso y te va a quedar de forma simétrica si tenés esto. Entonces vas a absorber los esfuerzos que estás haciendo con una de las matrices con otra y entonces podés hacer una sola matriz que tenga las dos formas que vos necesitas de esta pieza, poniendo otra similar con esta, ¿no? En espejo, vos harías algo simétrico, ¿no? Que asimétrico. Eso se usa y se usa bastante. Ángulos de salida, y los que vimos en la mayoría de las matrices, después también tienen una parte que se llama membrana y una parte que se llama costilla, y eso depende de cómo estén con referencia a lo que es la línea de separación en sí. O sea, la membrana es paralela a esa línea de separación y la costilla es perpendicular. Bueno, radios y esquinas, eso no merece mayor explicación, ¿no? Y lo que es una rebaba, ya saben. Bien, diseño de una matriz. Bueno, vos vas a tener un plano y vas a partir de un determinado plano para poder obtener una matriz que vas a mecanizar. Entonces, vos vas a tener determinadas dimensiones en milímetros y vas a tener que calcular determinados tipos de sobremateriales, porque vos después vas a compactar todo esto. Lo mismo con los radios interiores, radios de aristas exteriores y los radios de empalme. Todo eso está tabulado en función del material y de las dimensiones que tenga el material en sí, como para diseñar una matriz. Y después varían también los ángulos según el tipo de máquina que yo estoy utilizando, ¿no? Si son prensas verticales, horizontales, martillos, voy a tener distintos tipos de ángulos de salida, ¿no? De las paredes interiores o exteriores en sí. Bueno, y tenemos distintos coeficientes después de contracción y a qué tipo de temperatura vamos a estar trabajando para poder hacer un correcto diseño de la matriz que nosotros necesitamos para la pieza que nosotros necesitamos, ¿no? Con radios de acuerdo, etcétera. Ya vimos que la rebaba en sí tiene un papel importante, ¿no? Porque va a regular el material que va a salir y va a obligar al resto del material que tiene más deformación porque tenga más temperatura que la rebaba a llenar las cavidades que nos hacen falta según el diseño que nosotros tenemos. Entonces, los canales y el ancho de la rebaba, como vamos a hacer la matriz, lo vamos a tener eh, bien calculado para que no falte nada de material, la rebaba tenga también el material que nosotros necesitamos. Bueno, y después hay distintos valores, ¿no? Para estimar un peso de material, hablan de considerar el canal ese de rebaba para llenarlo entre un 20 y un 40%. Eso puede variar, o sea, nosotros las variaciones de material las vamos a tener básicamente en cuánta rebaba más o menos podamos tener, siempre que cumpla la función, ya te dije antes, como si fuera de tapón, y lo que necesitamos es que se llene sí el material en sí. Acá hay un ejemplo de cómo va funcionando y cómo fluye, ¿no? El material, cómo se llena. Y acá vemos el canal, ¿no? Haciendo dos piezas. Si estoy haciendo este tipo de pieza, perdón, acá este tipo de piezas, cuando yo lo forjo, acá están las líneas de fluencia, voy golpeando así, bueno, por acá es donde va a salir
la rebaba. Esto era un GIF. No sé por qué no me lo está tomando el GIF. Bueno, listo. ¿Hasta acá cómo vamos? Ese ejemplo, el que está en amarillo, que está en movimiento, ese es lo que estaba hablando antes de colocar dos piezas, que quede simétrico y se separa, que es lo que no Sí, había entendido muy bien. sí. Ahí estás haciendo dos piezas, correcto. Sí, Joya. sí, sí. No tiene la salida simétrica, pero sí. Es para hacer dos piezas, ¿ves? Y vos fijate cómo se reduce en sí el material y por dónde estarían las salidas, ¿no? Los canales de la rebaba. A medida que yo voy cerrando esto, voy a tener cierta rebaba que va a hacer que se me termine de llenar toda esta cavidad, porque esto se me enfría primero, esto que está acá afuera, se me va enfriando primero y esto obviamente también. Y entonces eso me hace una especie de tapón para que se termine de llenar todo. No era exactamente lo que te dije antes, pero sí, es así. Es hacer dos piezas simétricas y jugás con los esfuerzos que tiene axiales la pieza. Y esto, el ejemplo que daba es cómo fluía la rebaba por acá y cómo se iba deformando en función de las líneas que yo ya sé que tengo de fluencia. ¿Qué es lo que voy a obtener en el material cuando estoy forjando esto? Hablamos de que yo iba a tener un fibrado direccional en todo el perímetro de la pieza de lo que estoy forjando. O sea, estas son las que ya traía, pero cuando lo voy forjando, voy a tener ese fibrado direccional característico. Bueno, lo que le decía de las matrices, pueden ser matrices de 1000, pueden ser de 10.000 piezas, más o menos, ¿no? Y la incidencia de costo, bueno, como mínimo hablamos de un 10% sobre el costo del forjado de las piezas en sí. Después, bueno, cómo se fabrican las matrices, generalmente se parte de un material en bruto. Ahora esto ha quedado un poco desactualizado porque con la precisión que tienen las máquinas y las herramientas que manejan las máquinas, si bien vamos a hacer un desbaste, una semiterminación que es casi a la medida final y después se templa y revenido y todo eso, ya utilizar electroerosión o otro tipo de procesos de mecanizado que antes no quedaba otra para tolerancias tan estrechas, eh, esto directamente se omite y tenemos fresados casi de terminación, templás y revenís y después sí lo tocas de vuelta y lo pulís. José, Sí, sí. incluso como dato para esto, ya el paso 4, que es el temple revenido, pasa al principio. Se parte de un bloque hoy en día, ¿no? Por un tema de tecnología de herramientas, se parte de un bloque donde ya viene con el tratamiento térmico hecho. Ah, claro. Y lo mecanizamos en duro. La ventaja de eso es que no tenemos deformaciones post tratamiento térmico. Claro, porque si no después del tratamiento térmico lo tenés que ajustar siempre. No hay forma. Una vez que lo calentaste se deformó. Claro, y Siempre, mecanizándolo en siempre. duro tenemos la ventaja de que se terminó de mecanizar y chau, listo, no hay más deformaciones. Hablamos de tolerancia de centésimas y de milésimas, depende de la pieza, de la matriz. Son tolerancias muy estrechas. Bien, yo ya le había eliminado el de la electroerosión. Voy a tener que hacer otro proceso para el año que viene, en la medida que vayan aumentando. Sí, claro, porque ya el de electroerosión no va más. Bueno, y ese tampoco, va al principio. Listo. A ver. Bueno, y esto es bastante más simple, ¿no? Si tengo mayor cantidad de piezas y obviamente voy a disminuir los costos porque voy a poder amortizar todo el resto eh, en forma mucho más rápida. Si tengo mayor cantidad, menor cantidad de piezas y obviamente yo voy bajando mis costos de mecanizado a mayor cantidad de piezas, seguramente. ¿eh? Hoy voy a poder comprar la materia prima más barata, voy a tener más gasto de herramental, porque bueno, cuanto más piezas haga, las matrices las voy a cambiar cada tantas piezas, ya sea que haga pocas, medianas o muchas, entonces el costo del herramental sí me va a aumentar, pero la materia prima la voy a comprar más barata. Los gastos de producción directo van a ser los mismos, pero después los gastos que voy a tener de mecanizado en sí van a ser mucho menores. Bueno, hay otros procesos de forjado, sí, recalcado, por ejemplo, esto se usa
mucho para hacer clavos, pernos, cosas similares. Parto de una barra y con sucesivos golpes lo que hago es agrandar el diámetro y le doy la forma a la cabeza. Entonces voy a aumentar la sección, voy a bajar lo que es la longitud en sí, y aumento la sección en la forma de la matriz que yo requiero. Barras, alambres, bien, se usa mucho esto también. Puede ser que haga una especie de forjado radial también, sí. Voy a bajar diámetros de tubos o de barras, y entonces lo que yo voy a estar haciendo en sí es como si fuera un estampado. Lo que pasa es que la diferencia es que la matriz no es la que va a estar girando, ¿no? El material de trabajo es el que gira y va avanzando entre lo que es la matriz. El material va girando, pasa de un diámetro inicial a un diámetro final y las matrices que yo tengo están fijas. El material iría haciendo esto y va pasando y va cambiando de forma. Bueno, lo que vimos forjado con rodillos, yo puedo tener rodillos con distintas formas y puedo pasar el material y deformarlo, algo similar a lo que hacíamos en la proforma, ¿no? Hay otro tipo de forjado que es orbital, entonces yo puedo tener la matriz en sí con forma de cono, entonces esto presiona y gira, entonces va a ir tocando no todo junto, sino que va a ir alternativamente deformando el material para que copie la forma que tiene la matriz. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de brochado? Sí, sí. Tenía un efecto similar, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como no estoy tocando todo el área al mismo tiempo, necesito mucha menos carga, porque esto alternativamente se va apoyando en todos lados y necesito menos carga. Menos carga, menos esfuerzo, etc. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Una consulta. Sí. En la pantalla anterior, en el final termina tocando el 100%. Sí, claro. Ok. Sí. Sí, de a poco lo va deformando todo, pero te queda con la forma que vos necesitas, ¿no? Esto no deja de ser una matriz. Está exagerado esto, para que se vea, pero esto no deja de ser una matriz, que esto va girando y va deformando el material y lo deja con la forma que vos querés acá, que tiene la matriz, contra la matriz que tiene abajo, que sería esta. Y después te queda la forma que vos querés, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, escúchenme, vean esto, analícenlo, si tienen dudas, pregúntenos, a cualquiera de los tres, porque ya les digo, para mí es uno de los temas más importantes de la segunda parte y seguramente se lo vamos a evaluar, ¿no? Como creo que les dije a través del proceso. Bueno, acá hay un ejemplo de ejercicio de forjado, van a ver con otros cómo se calcula volúmenes, etcétera, pero hay un ejercicio que ya está en el PowerPoint que está subido en el Drive. De todas formas lo van a ver en detalles con el ingeniero Ruiz. Perdón, ¿qué hice? Cancelo. Me vuelvo a la presentación. Bueno, a ver. Estamos acá. Diego, no te dejé tiempo para nada. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, muchachos y chicas? Bueno, escúchenme, vamos a hacer una cosa. ¿Listo, José Luis, lo tuyo? Sí. Bueno,